Mauricio Benavente y vamos a hablar acerca de adicciones en la banca de Moisés. Buenos días, doctor Mauricio, ¿cómo está? Buenos días con todos. Hay muchos temas que nos gustaría conversar con usted acerca de lo que es adicciones. Primero preguntarle, ¿qué incidencia o cómo han aumentado las adicciones en toda esta época de la pandemia? Bueno, sí hay un aumento de todos los problemas de salud mental y bueno, principalmente las adicciones debido a que los pacientes con problemas adictivos siempre requieren de un contacto social, requieren bajos niveles de estrés, manejar el estrés adecuadamente. Y con la pandemia, con el aislamiento social, con el hecho de que no hay actividades terapéuticas grupales, de que todo es hecho virtual, de que las personas o ha permanecido en espacios bastante cerrados, ha contribuido a generar mayor estrés y con eso la incidencia de nuevos casos y el agravamiento de casos ya crónicos y difíciles de manejar, incluso de pacientes que estaban bien con su trastorno controlado, han tenido recidivas y recaídas. Entonces sí, pues ha significado un incremento en la porcentual en el número de pacientes con este problema. Doctor, ¿qué tan frecuente es que se dé una comorbilidad entre una adicción y otro trastorno de personalidad o del comportamiento o del ánimo? Es una regla que exista comorbilidad, o sea, que coexistan dos o más trastornos mentales en un paciente con adicciones. Más del 95%, en algunos estudios ya casi el 100% de pacientes tienen una patología dual asociada, ¿no? Así se denomina. Y esto generalmente complica el tratamiento, el pronóstico, dependiendo de la gravedad de las patologías asociadas. Pero es la regla, no es la excepción como se creía antes. Y por ello el personal que trabaja en este medio tiene que estar altamente calificado para identificar esta problemática. ¿Y es más frecuente que el trastorno de personalidad se presente antes y desencadene en una adicción o al revés? Esa es una pregunta que hasta ahora tiene ciertamente algún viso de respuesta, en el sentido de que por lo menos los trastornos de personalidad serían previos a la presentación de las adicciones, dado que la personalidad se forma por rasgos que son heredados genéticamente y por las influencias del entorno familiar y social, que usualmente son previos a la presentación del cuadro adictivo. Y además existen algunos rasgos que en psiquiatría se denominan endofenotipos, de personas que pueden tener mayor proclividad hacia el consumo de sustancias cuando estos endofenotipos son activados por factores ambientales o por sus mismos factores biológicos internos. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de esto? ¿De cuáles son los factores que predisponen más a una persona quizás a desarrollar una adicción? Existen factores individuales y factores sociales o externos. El peso de cada uno se estima en alrededor del 50%. Siempre se está dando mayor preponderancia en los últimos estudios a los factores ambientales que involucran a factores genéticos por la exposición previa de incluso en el útero de la madre de factores que son ambientales pero que luego se transforman en genéticos al existir una alteración del genoma mediante lo que vendría a ser la epigenética, que es una explicación de por qué también seres humanos que no tienen heredabilidad se hacen adictos. Entonces los factores biológicos, los factores ambientales suman y contribuyen como factores de riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de factores de herencia o de heredabilidad? Los rasgos de impulsividad son importantes, los rasgos de extroversión son importantes, los rasgos de búsqueda de emociones o de sensaciones siempre externas o extremas son también importantes. Rasgos también como el psicoticismo también es importante, las conductas extrañas. Entonces estos rasgos se tienen que ir identificando en los niños
para hacer prevención de futuros probables problemas adictivos, al igual que los ya conocidos factores ambientales como lugares con mucha venta de drogas, con mucha permisividad, barrios con mucha delincuencia, barrios con mucha pobreza, que son factores archiconocidos y que son proclives a este problema. Doctor, ¿qué recomendaciones se podría brindar a las familias que tienen a un adicto en casa? Bueno, que traten de informarse dónde llevar adelante un tratamiento profesionalizado, ¿no? Es cierto que los tratamientos espirituales puros tienen ciertamente algún tipo de llegada y de manejo de algunos casos, pero actualmente, dada la complejidad del trastorno adictivo, es mejor tener un tratamiento profesionalizado e integral, y esto solo se logra en instituciones que están preparadas para ese tipo de problemática. En Arequipa tenemos algunas instituciones como esta, el Complejo Hospitalario Montserrat, que brinda un tratamiento integral a los pacientes con problemas adictivos, desde un enfoque biopsicosocial integral, y además me parece dentro de la región el único que ofrece un tratamiento específico para internar a los pacientes que lo requieran con un adecuado manejo de los mismos. Doctor, ¿qué tan factible es que una persona que tiene una adicción bastante fuerte se pueda desintoxicar y pueda pasar su abstinencia en casa? ¿Hay mucho porcentaje de éxito o recomienda usted mejor, cuando una persona tiene mucho tiempo de consumo continuo, que se hospitalice para hacer la desintoxicación y pasar el periodo de abstinencia? Claro, el tema es que las clasificaciones actuales, la DSM-5, que es un manual de clasificación americano, y el CIE-11 también, indican que existen casos graves de adicciones, existen casos moderados y casos leves. Esta clasificación no se tenía antes, pero en suma se podría afirmar que los casos graves de adicciones que tienen síndromes de abstinencia más intensos, su manejo podría darse en un nivel hospitalario, y reservar los casos de intoxicación o para desintoxicar casos leves y moderados a un nivel domiciliario. Entonces, de acuerdo al caso, se decide a qué tipo de desintoxicación es más conveniente para iniciar un tratamiento luego. Por último, le quería preguntar algo que me hicieron llegar en los comentarios del canal, y es que ¿qué tan frecuente es un episodio psicótico después de la ingesta de un tipo de droga o del conjunto de, por ejemplo, benzodiazepinas con alcohol etílico? Claro, nuevamente caemos en lo mismo. Hay factores individuales que son biológicos, que están determinados por el tipo de personalidad del usuario de drogas, que los hace más proclives a desarrollar episodios psicóticos. Es cierto que también las drogas influyen, dentro de ellas la marihuana, dentro de ellas el alcohol en cantidades excesivas, pero todas estas drogas deben de incidir en un cerebro biológicamente predeterminado a hacer psicosis. Entonces, el factor individual siempre es muy importante, más que centrarnos solamente en el factor sustancia. Es cierto que hay sustancias que son mucho más psicotizantes que otras, y es también cierto que cantidades extremas de drogas van a generar con mayor frecuencia síntomas psicóticos, como se ve en la actualidad en muchos pacientes consumidores, por ejemplo, de marihuana, de las marihuanas modificadas con alta concentración del delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el elemento psicoactivo. Entonces, en ese tipo de marihuanas, más una propensión individual, los rasgos psicóticos o los síntomas psicóticos de romper con la realidad se presentan con más frecuencia incluso en adolescentes, en jóvenes que están consumiendo esta sustancia. Después de tener un consumo reiterativo de marihuana, cocaína, éxtasis,
¿es probable o es factible que una persona que tiene un cerebro predispuesto a la psicosis o a trastornos mentales pueda desarrollar una esquizofrenia? Claro, sí, eso es lo que se ha visto en los últimos estudios, que muchos pacientes desarrollan esquizofrenia empujada un poco por el consumo de sustancias. Es decir, que las sustancias, puede ser el alcohol o la marihuana, que es una de las más usadas, es la más usada dentro de las ilegales, con las concentraciones altas del elemento adictivo, es como que empujar al gatillar el despertar de esta enfermedad en muchos jóvenes o pacientes que quizás sin el consumo nunca hubieran desarrollado una esquizofrenia, pero el haber consumido, el haberse expuesto a estas sustancias genera síntomas psicóticos y en algunos casos desencadena cuadros de esquizofrenia. Listo, doctor. Muchísimas gracias por todo el aporte que nos ha dado. Lo esperamos ver en otro episodio de La Banca de Moisés para poder seguir conversando. Muchísimas Encantado, gracias y que tengan un buen día.